Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Flores Ramírez, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 22010-445. El nombre del reto es el reto número 4, denominado Funciones de la Fiscalía. La licenciatura es Derecho. El nombre de mi asesora es la maestra Gabriela Janet Velázquez Suárez. Ok, se nos presenta un caso hipotético en la plataforma que dice así: Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona estaba un menor de 8 años de nombre Julio N., protegiéndose la identidad del menor. A continuación, se nos pide responder a las siguientes preguntas. La primera es: ¿quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? Del mismo caso que se nos relata, es evidente que la puesta a disposición la realiza los elementos de la policía municipal en base al artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la detención en caso de flagrancia. Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. En este caso, o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición. En, en este caso, también se aplica la Ley de Seguridad Pública Preventiva. Yo vivo en el Estado de México y se aplicaría el artículo 19, el cual nos menciona las atribuciones de los miembros del Cuerpo Preventivo de Seguridad Pública Municipal en el ejercicio de su función, y en la fracción quinta nos dice: detener y remitir sin demora al Ministerio Público a las personas en caso de delito flagrante. Igualmente, el artículo 53 es referente a sus deberes. En la fracción 4 nos dice: abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. En la fracción 8, velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se pone a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente. Y en la fracción 13 nos dice: utilizar los medios disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza. La pregunta número 2 nos dice: ¿cuál es la función del Ministerio Público en este caso? En este caso, de acuerdo al artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos refiere que en los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Así también, durante el plazo de retención, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal.
En el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere que la competencia del Ministerio Público es conducir la investigación, coordinar a los policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y en su caso ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió, participó en su comisión. De acuerdo al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las funciones de la Fiscalía en este caso son iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y en su caso ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el delito. Vigilar que la investigación se lleve con apego estricto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados. Recibir la denuncia, en este caso por parte de los policías municipales, y presentando los elementos del delito. Supervisar y preservar las huellas del delito y todos los elementos y el estado en el que se presenta al detenido. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba, ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente, dictar las medidas cautelares y medidas de seguridad respecto a víctimas si las hubiere, poner a disposición del órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos en el presente código. Ok, y la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función del Ministerio Público en relación con el menor de edad? La función del Ministerio Público, en este caso, será poner a disposición al menor de al Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en este caso, por tratarse de un menor del grupo etario de 1 a 12 años, se le pondrá en libertad y se le brindará asistencia social. La siguiente pregunta narra la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. ¿Ok? El juez de control verificará que la puesta a disposición, que la carpeta de investigación y que la cadena de custodia se han llevado conforme a derecho. En este caso, el juez de control dictará prisión preventiva oficiosa por tratarse de un delito contra la salud, y esto en base al artículo 167, fracción 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual refiere que el Código Penal Federal, en sus artículos 195, se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 350 días de multa al que posea alguno de los narcóticos, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y en su caso sancionada por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento. Cuando el inculpado posee algunos de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por 1000 las ahí referidas. Se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 de este código. Es decir, que produzca, transporte, trafique, comercie o suministre. El, la función de el juez de enjuiciamiento
Él va a dictar la sentencia a partir de las evidencias a su disposición. Él es el que determinará qué norma se aplica al caso concreto. El juez de ejecución, él llevará a cabo el acto de execuendo, es decir, el acto por el cual se ejecuta la sentencia. También vigilará que el delincuente se turne al centro penitenciario con apego a la ley y a los derechos humanos. Este juez también podrá cambiar la sentencia por buena conducta del reo en base a lo que diga la autoridad administrativa y demuestre sobre el comportamiento del sentenciado. También escuchará al reo en su apelación y conocerá los incidentes e impugnaciones que surjan con motivo de la estadía del interno en el centro penitenciario. Ok. La siguiente pregunta. Una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa puede interponer contra la sentencia dictada? Pues por ley podrá imponer la impugnación al juicio que se lleve a cabo por el juez de control y posteriormente podrá hacer uso del amparo en base a la ley. Siguiente pregunta. ¿Pueden ser removidos de su cargo los elementos de la policía municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo? Y pues sí pueden ser removidos porque en primera, en el relato nos dice que solo por poseer la hierba es golpeado. Entonces, podríamos aplicar la ley que dice, es el artículo 3 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, que dice que comete el delito de tortura el servidor público que con motivo de sus atribuciones inflinja a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada, por lo cual estaría cometiendo un delito el servidor público y esto podría derivar en el cese de sus funciones. Se tendría que llevar a cabo un proceso administrativo en el cual se lleva gradualmente una sanción que no es en primera la remoción. Pasa por la amonestación, el arresto, cambio de adscripción, suspensión temporal, degradación y hasta llegar a la remoción. Si no es la primera vez que golpean por solo poseer estupefacientes y sus antecedentes determinan que son peligrosos y que han sido sujetos de varios procedimientos administrativos, sí pueden ser removidos. Ok, y finalmente como conclusión, pues podemos decir que las funciones de la fiscalía será recibir a los elementos, al detenido y al menor, y así como los objetos del delito.
tomar las declaraciones correspondientes, turnar al menor al Ministerio Público Especializado, abrir la carpeta de investigación, iniciar pruebas periciales y de laboratorio, turnar con el médico legista al imputado y en este caso, pues al menor, turnar al detenido con el juez de control. Ok, pues muchas gracias por su atención. Sería todo.